ojeando la actualidad. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Buenas noches. Muy buenas noches. Sé que lo que pasó anoche fue muy importante para ambos porque de alguna manera se parece a aquella experiencia que tú tuviste hace algunos años cuando te quedaste a solas dentro de la cueva de Altamira. Entonces te tropezaste con lo sagrado, tuviste que ir al fondo de la cueva, a la cola de caballo, para encontrarte con las figuras más sagradas pintadas por el hombre hace quién sabe si 30, 35 mil años. Bueno, lo de anoche fue algo parecido pero en el corazón de Madrid. Fue en las salas vacías por completo del Museo del Prado, mientras fuera patrullaban los vigilantes de la dotación permanente de la Policía Nacional, que son oyentes de este programa y que de alguna manera velaban por nuestra seguridad. Estuvimos rodeados de tablas de 500 años de antigüedad, Iker, que nos miraron y nos... ¡Qué peligro! 1:45 el lunes, Fermín Agustín, nuestro compañero, nos leía este teletipo de los informativos. Esta música de fondo, por supuesto, la pone el otro comandante del sonido, no el calero. Entonces estamos ya sobre las estrellas, aunque es un misil, y un misil de aspecto absolutamente bélico, no precisamente de exploración. ¿Qué está pasando en Irán? ¿Hay más países que están lanzando cosas al espacio, incluso cosas vivas, con algún objetivo? ¿Hay conspiración detrás de todo esto? Primera noticia, Javier Sierra, porque me decías que observando la fotografía de ese mono que miraba con angustia, miraba un mundo que no entiende porque es incomprensible, y más viendo lo que está pasando incluso en nuestro país, la pérdida de cordura total del ser humano parece que es la que angustia también al mono, ¿no? Una locura completa. Bien, hay secretos de fondo. Parece que ya la polémica se ha instalado sobre esta noticia del lunes. Hay quien dice, como en otros muchos casos que vamos a repasar, que no hay verdad, sino más bien falsedad en todo esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que las autoridades iraníes vienen proclamando desde principios de esta semana es que ellos han logrado colocar a un mono a 120 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Es decir, habríamos pasado esa frontera que es un poco teórica de dónde empieza el espacio y dónde termina nuestra atmósfera, que todos más o menos convienen en situar sobre los 100 kilómetros de altura. O sea, justo en la frontera hayan estado. Es decir, que ellos supuestamente han colocado en una zona suborbital, pero por encima de la barrera del espacio, es decir, ya en el espacio exterior, a esta criatura, ¿no? a este mono. Sin embargo, hay dudas más que razonables que han surgido en estas últimas 24-48 horas, para ser más precisos. Esas dudas tienen que ver con las imágenes que el régimen iraní ha divulgado, tanto del mono antes del lanzamiento como del mono después del lanzamiento. El mono antes del lanzamiento es una criatura que tiene, es un mono marrón con un mechón de pelo blanco sobre las cejas y una especie de verruga encima de su ojo derecho, que sin embargo desaparece en el mono que presentaron en la rueda de prensa 3 días después de su supuesto regreso del espacio. Esa verruga no está, tampoco está el mechón de pelo blanco y por lo tanto ha surgido inmediatamente la sospecha de que se trata de otro animal. Hay otro detalle, otro par de detalles más. Uno es que no existen imágenes del mono en el momento de la llegada de ese cohete a la Tierra, es decir, no hay imágenes de la recuperación del animal y por lo tanto no se sabe muy bien si lo que llegó a bordo de ese cohete, si es que hubo cohete, estaba vivo o muerto. Y digo si es que hubo cohete porque el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha hecho públicos unos comentarios al respecto de este lanzamiento, diciendo que ellos no tienen constancia alguna de ningún lanzamiento de un misil o de un cohete desde Irán en las fechas que dicen las autoridades iraníes. Y las autoridades iraníes se han cuidado mucho de revelar la hora del lanzamiento y el lugar de lanzamiento, que es lo que permitiría en imágenes de los satélites espía precisar si ese lanzamiento tuvo lugar o no. Esta oscuridad, esta densidad parece acompañado a otros muchos experimentos. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos que yo creo que son absolutamente increíbles, de otros colegas de este simio sin nombre, de momento, que desde algún lugar desconocido, a una hora incierta, ha atravesado las barreras, digamos, herméticas de la Tierra de alguna forma y se ha adentrado en ese espacio nebuloso que
está por encima de nosotros y que muchos persiguen con diferentes fines. Hay quien habla de experimentos con un sentido absolutamente bélico o de otro tipo, que está siendo camuflado con visos de ser algo científico, biológico. Pero es que todo comenzó, yo recuerdo que Santiago lo contó, y lo va a contar ahora en titulares, con esta noticia. Desde el instante en que un ser vivo se pone en el espacio, pero cuidado, que parece que hay más ejemplos incluso anteriores, dicen, empieza ya el runruneo del posible sentido doble y de la manipulación. Todos aprendimos la historia de Laika, nos aprendimos también las canciones que célebres grupos como Mecano compusieron para esta perrita. Todos vimos las imágenes. Y en España, en 1957, en los cines, el Nodo decía lo siguiente ante una, vamos a decirlo así, población absolutamente expectante. Así sonaba la noticia. Un proyectil cohete de nuevo diseño y mecanismo de dirección eleva el segundo satélite artificial hasta la órbita prefijada. Este aviso dado por una emisora de Moscú, junto con otras referencias a nuevas fuentes de energía impulsora, siguieron inmediatamente al segundo intento de dominio espacial con el Sputnik II, que pronto dejó oír el ya conocido bip bip registrado por los puestos de escucha. La novedad del satélite número 2 es su pasajero, una perrita esquimal que iba instalada en una cabina de aire acondicionado con provisión de alimentos y agua para varios días. Es el primer ser vivo sometido a una experiencia de esta clase y a través de ella el primer ser vivo que abandona la Tierra, que surca el espacio infinito, quizá en busca de otros seres vivos o como primer peldaño para ver si hay más allá afuera. Lo que no es tan conocido y lo que empieza a tornarse también un poco angustioso es la otra historia, por ejemplo, de la más célebre cosmonauta animal. Laika emitió una serie de ladridos que fueron registrados, unos ladridos que se iban convirtiendo en algo preocupante. Y está entonces la otra historia, la cara B, de alguna forma, de esta primera colonización del espacio por parte, en este caso, de un animal. Escuchemos algunos de estos ladridos. Es Laika ladrando desde algún lugar dentro del Sputnik 2. Santi, hubo una historia muy poderosa, quizá la real, que se ocultó durante mucho tiempo, y es que todo ese éxito en el fondo guardaba un enorme fracaso con el animal. Sí, efectivamente, porque como en todo lo que presidió la carrera espacial, la propaganda era un valor importantísimo y la Unión Soviética tenía que vender aquel lanzamiento pionero, pues más o menos como los iraníes ahora mismo, como un rotundo éxito de su exploración espacial. Y para eso pues tenían a ese valiente animal, casi valiente animal soviético, que estaba allí aportando durante incontables horas valiosísimos elementos que llevarían a Yuri Gagarin, o quién sabe si a alguien antes que él, a cumplir ese paseo espacial, esa primera misión del hombre en órbita. Pero parece ser, y se supo después de la caída del telón de acero, que realmente la historia de Laika no fue ni tan larga, ni tan gloriosa, ni tan heroica, porque el pobre animal, lógicamente, sometida a un estrés tremendo, pues posiblemente falleció de una mezcla de miedo y de un fallo muy grande en el aislamiento térmico de la cápsula. El caso es que duró apenas poco más de una hora, o quién sabe si menos. Incluso hay quien duda de la veracidad de esta grabación, no te digo más. Pero fíjate que esto, lo que nos ha contado Javier, este asunto de Laika, se va repitiendo a lo largo de la historia. Hace unos meses el mundo veía asombrado las imágenes del Shenzhou 7. La República Popular China también estaba vendiendo como un gran éxito ese paseo espacial de sus astronautas. Pues bien, ya hay múltiples análisis por internet que dicen que ese vídeo está trucado. No trucado como, por ejemplo, la historia aquella de los presuntos fraudes lunares, sino que incluso aportan pruebas de que pudo haberse rodado bajo el agua para simular precisamente esa sensación de espacio, y hay alguno que ha encontrado hasta burbujas. Es decir, esa oscuridad, esa densidad siempre en torno a cualquier cosa que tenga que ver con la exploración espacial. Simplemente listado o algunos ejemplos, que esto sí que es increíble, de animales que oficialmente salieron de
de nuestro común espacio y se adentraron en las alturas. Bueno, ya a finales del siglo XVIII empezaron a intentarlo, no como cohetes porque no tenían la tecnología, pero sí con un globo aerostático. 1783, los hermanos Montgolfier envían una oveja, un pato y un gallo al aire para probar cómo se mantenían con ese globo y hasta dónde subían. Estamos hablando de los pioneros de la conquista del aire. Totalmente. Y ellos ya meten animales para ver qué pasa, a ver cómo reacciona el cuerpo, a ver qué ocurre. Pero realmente que se tenga constancia en viajes al espacio, en julio de 1946, lo primero que se manda son moscas de la fruta acompañadas de semillas de maíz. Pero es 1946. 1946. Y está confirmado, por lo tanto, esto es 11 años antes de Laika. O sea, seres vivos. Se prueba con las mosquitas. Y de hecho hay animales mucho mayores, no en el 46, sino en ese listado seguro de Carmen. En el 48, 2 años después, Albert I es un mono que viaja a bordo de un cohete V2 que sale desde Nuevo México. Albert, va a haber varios monos, va a haber hasta 4 Albert. Albert II es un mono Rhesus, un año después se envía también en otro V2 que impacta contra la Tierra al fallar el sistema de paracaídas. Y el último Albert que se manda es a finales de 1949. Y haciendo una especie de receso, porque hay muchos ejemplos, Javier me contaba una escena tremenda en las entrañas del mundo de la carrera espacial americana, con también, qué curioso, otras fotografías de simios. De la de este lunes viajamos a unas más antiguas, casi héroes, ¿no? Sí, bueno, los monos Albert que nos acaba de contar Carmen son muy interesantes en toda esta historia porque Albert I sería el primero que fue lanzado al espacio como mono, es decir, son como una saga, ¿no? Pero claro, que lanzar un mono es ya lanzar algo muy parecido a un ser humano, es decir, se buscaba precisamente eso, y Wernher von Braun lo pone en la punta de un cohete V2 alemán y el animal muere de sofoco, o sea, como le pasa a Laika, del propio estrés, muere, ¿no? El caso de Albert II muere, como dice Carmen, de un impacto, pero esto que es morir de miedo realmente, sí, ¿no? Sí, pero, está la tensión que colapsa el cuerpo. Pero todos estos Alberts los esconden un poco, ¿no? Porque son fracasos, finalmente son animales que no cumplen con su objetivo, ¿no? Hay una especie de Wall of Fame, o sea, de muro de la fama, que yo pude ver hace un año y pico en Cabo Kennedy, que a mí me llamó mucho la atención. Os voy a describir el lugar. El lugar se llama Complex 26. Es donde se encontraban las mesas de control de los lanzamientos de aquellas V2 y después de los cohetes que lanzaron los primeros satélites americanos, especialmente el Explorer 1. En esas mesas de control, donde todavía se ven los mecanismos primitivos que se utilizaban, que eran una especie de prototipos de ordenadores, sí, muy tipo rudimentarios. Palancas y relojes, ¿no? Exactamente, todo está allí intacto, como si se hubiera detenido el tiempo, se ha conservado así. De hecho, hay, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención entrar en esas mesas de control y ver un viejo teléfono de pasta negra, ¿no? Y al lado una fotografía de Wernher von Braun, el padre de los cohetes americanos, sujetando en la mano ese mismo teléfono. En la sala de al lado hay uno de estos muros de la fama, como te decía, que en lugar de tener imágenes de astronautas, tiene imágenes de chimpancés vestidos de astronautas. Con el traje correspondiente. Con el traje correspondiente, con su nombre propio y con su fecha de lanzamiento al espacio. Nombres como, por ejemplo, Ham, que es el mono más famoso, llegó a ser incluso, fíjate, ese mono que fue el primero que salió al espacio y volvió vivo a la Tierra, es el gran hito de esos protoastronautas. Ese llegó a ocupar incluso la portada de la revista Life, ¿no? El primer astronauta que aparece en una portada de un semanario americano, ¿no? Después, en ese mismo muro de la fama, está Enos, que sería un segundo mono del mismo programa, del programa Mercury, que se lanzó el 29 de noviembre de 1961 y que también regresó con vida. Bonnie, Gordo, Miss Baker, por ejemplo. La historia de Miss Baker es tremenda porque esta mujer mono, fue lanzada el 28 de mayo de 1959. En la fotografía que aparece en ese muro de la fama tiene un collar hecho como con piezas del Scrabble, ¿no? Formando su nombre, Baker. Es la primera en regresar viva después de viajar por el espacio. No solamente sube y baja, como habían hecho los anteriores, sino que todavía hace un vuelo o un semivuelo orbital. Nace en un zoo de Kansas y muere
unos días después del vuelo espacial, no por estrés ni por ningún impacto, sino porque la infección que le había causado un electrodo la obligó a entrar en quirófano. En el quirófano le suministraron anestesia, no aguantó la dosis de anestesia a la que fue sometida y el animal falleció. Finalmente fue enterrada en una base de misiles en Huntsville, Alabama, después de 27 años viva y al servicio del ejército americano. Como siempre en este viaje espacial, en Milenio 3 intentamos desempolvar las páginas más interesantes, yo creo, de la historia. Y me venía una pregunta a la mente, ahora vamos a seguir conociendo más casos impresionantes. Una pregunta, ya sabemos que los apóstoles, entre comillas, que han visto la Tierra de lejos, han visto la Tierra desde la Luna, por ejemplo, los que han pisado otro mundo realmente, otro planeta, otro satélite, esos han sufrido un cambio brutal, esos han sufrido un cambio mental radical. Ya hemos contado sus historias una y mil veces aquí. ¿Habrá habido cambios en los animales que han sido rescatados? ¿Su comportamiento se habría vuelto diferente? Es muy interesante, no sé si hay estudios sobre eso, compañeros, pero esos animales que se verifica que han tenido un impacto emocional tremendo, variaron su comportamiento a su nivel. Claro, no lo pueden contar, o sí lo pueden contar a su forma y a su manera. ¿Cambiaron? Es una buena historia. Es una buena historia y esa pregunta había que trasladársela a los cuidadores de los animales que se encargaron de ellos con posterioridad a los vuelos, pero no existe ese informe ni ese libro y es curioso que en un país como Estados Unidos, donde todo esto se ha revisado y se ha publicado, no exista semejante relato todavía en imprenta, ¿no? Lo que sí conocemos, por ejemplo, son las reacciones de los humanos respecto a sus compañeros chimpancés. Tú imagínate, los primeros astronautas... ¿Se enfadaron? Sí, los de la misión Mercury, los 7 de la Mercury, vivieron y convivieron muy cerca con aquellos chimpancés y realmente, por ejemplo, Alan Shepard se sabe que estaba profundamente enfadado con su país, con los Estados Unidos, con el programa espacial, porque habían decidido enviar primero a los monos y después a ellos, como si ellos fueran de segunda. Ellos hablaban de que aquellos monos eran como carne enlatada, de hecho de ahí se acuña ese término que los astronautas se aplicarán a sí mismos, porque es verdad que en el programa Mercury el lugar en el que eran encastrados esos monos, muchas veces sujetados con cinchas a una especie de sillón donde no podían moverse en absoluto, era como una lata de sardinas muy 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 estrecha donde apenas podían mover unas palancas para las que habían sido adiestrados previamente en tierra. Si movían la palanca adecuada en tierra, en los entrenamientos de tierra, se les daba una fruta. Si movían la palanca equivocada, recibían una descarga eléctrica. Y eso fue parte del entrenamiento que tuvieron que sufrir esos animales y que después tuvieron que repetir los propios astronautas con las mismas palancas, no con el plátano y la descarga eléctrica como premio o como castigo, pero en definitiva el entrenamiento era exactamente el mismo. Curiosamente, esta semana, este lunes, no hablamos de la prehistoria de la investigación espacial. Esa fotografía que yo comentaba irradiaba lo mismo, esa increíble estrechez del habitáculo del mono, encajado absolutamente, cosa que produce una enorme angustia. Y si no me creéis, podéis ver la foto de ese supuesto cosmonauta iraní y mirad directamente su expresión. Más viajeros. Pues un ratón, en 1950, de nuevo en la V2, y sobrevive además a ese viaje espacial. 7 años antes de Laika, esto yo no lo conocí y me parece asombroso. Bueno, además hay 2 perras rusas que son las primeras astronautas de la historia. Se llamaban Albina y Tsikanka. Además, fíjate, en Rusia se utilizaron todo perras, eran siempre callejeras y además tenían que tener el pelaje claro. Por una cosa, porque las cámaras que iban en el interior así las distinguían mejor. Y decías de las cápsulas donde van esos monos, pero es que eran terribles, la especie de maletín hermético en el que metían a las perritas en Rusia. Iban encajonadas, no podían apenas moverse y claro, la mayoría... Una experiencia terrorífica. Javier me enseñaba ahora mismo en su tableta la portada de Life con este mono célebre
parece que con un poco más de espacio, ¿no? Porque dependiendo quizá de la fama o del país o la superpotencia, desde luego los soviéticos encajonaban como si fueran latas de anchoa. No, todos los encajonaban. Esa es una foto de prensa. Guillermo, de hecho, la ha compartido ya en las redes sociales y todos los que nos sigan a través del Twitter, por ejemplo, la podrán ver. Pero esa era la foto bonita, la foto de prensa. Lo real era mucho más angustioso. Fíjate que delante de aquel muro de la fama con todos aquellos chimpancés que yo vi en Cabo Kennedy, también se encontraba la cápsula en la que estos monos viajaban, y era realmente angustiosa, ¿no? Era con una pequeña mirilla de plexiglás donde solamente se asomaría la cabeza del mono y el resto encerrado como si fuera... ¿Tú recuerdas ese sarcófago que aparece en muchos museos de la Inquisición para torturar? La dama de Nuremberg. La dama de Nuremberg. Pues es como la dama de Nuremberg en pequeño, tamaño chimpancé, y con solo ese visor de plexiglás para el mono. Madre mía. Fíjate, los primeros en completar un viaje suborbital son también dos perritas, Decil y Tisgan, en 1951. De 1951 a 1952, varios cohetes R-1 transportan a 9 perros en vuelos espaciales, como te decía, en compartimentos enanos. Dos monos filipinos, en ese mismo año 1952, Patricia y Mike, y dos ratones, alcanzan los 36 kilómetros de altura y se convierten en la época en el récord de primates en altura, 36 kilómetros, y estamos hablando de este mono de Irán de 120 ya. 1957, la conocida Laika, como ha contado Santi. Con su terrible final no contado en la época. Desde 1957 a 1961, los rusos lanzan otras 12 perritas, 5 de ellas nunca regresaron. Material que muchas veces ha surgido, como decía Santiago, con la caída del muro, ¿no? Eran documentos que no se daban, sobre todo si eran fracasos, claro. O sea que la historia de la exploración espacial en humanos y en animales está llena de pruebas erróneas que evidentemente ambas potencias silenciaron. También, fíjate, aparte de los monos, han lanzado, por ejemplo, un gato. En 1963, Francia lanza al gato Félix, que además regresa también con vida. Decían que estaba un poco histérico después de ese vuelo que no le sentó nada bien. Qué interesante ese estudio posterior, ¿no?, del comportamiento a nivel animal, los etólogos, ¿no?, observando qué había variado. Sería muy interesante. Otras dos perras rusas, Berterok y Volyok, pasan 23 días en el espacio y aterrizan a salvo el 16 de marzo de 1966. En la Soyuz 20, 1975, en noviembre, viajaban varias tortugas, que esas, como te decía, tienen el récord de estancia animal en el espacio, 90 días. O sea, al mismo tiempo que se producía aquí la muerte de Franco, noviembre del 75, un grupo de tortugas sobrevolaba el planeta Tierra. En los últimos años, pues ya 2006, 2007, en la Génesis, no, lo que se han lanzado son cucarachas silbantes de Madagascar, semillas con larvas vivas, incluso escorpiones de piedra plana sudafricanos y huevos de hormigas recolectoras. La pregunta, ¿por qué estos animales, no? ¿Por qué ya no grandes primates? Quizá la sensibilización de grupos ecologistas, hombre, es que ver la cara del mono iraní es impresionante, pero es curioso el cambio, ¿no? Oficialmente se están lanzando animales de muy pequeño tamaño y desde luego muy poca capacidad cerebral. Bueno, esa es una parte de la historia, que no se cuente, que por supuesto podéis opinar sobre ella. Y si queréis podéis opinar sobre una de las historias más fantásticas que yo recuerdo. Me la contaba así a bocajarro Santiago Camacho, y precisamente con el estímulo de este último explorador, queríamos mostraros alguna sorpresa que conecta directamente con el puro misterio, porque lo que pasa ahí fuera es completamente desconocido, lo que hay ahí fuera es completamente desconocido, y lo que registra el cerebro de quienes han estado ahí fuera evidentemente es un impacto brutal. Pero claro, hay una historia que tiene que ver con el espacio y que navega en aguas procelosas, mitad ficción, mitad realidad, yo creo, Santiago, que es la de este caballero negro. Y esta historia merece toda nuestra atención, porque sería el ejemplo de cómo desde el principio la exploración espacial se ha encontrado con enigmas no muy conocidos, excepto en grupúsculos muy concretos de seguidores de estos temas, no muy conocidos incluso para los amantes del misterio. Pues sí, porque la historia llega a mí a través de un autor muy conocido en estos temas, John Keel, el mismo John Keel que reveló al mundo la existencia del misterio del Mothman, que en 1988 escribe un libro muy curioso que se titula La Disneylandia de los dioses.
En ese libro, aparte de muchas otras historias, y es un libro muy recomendable por la casuística que contiene... Imagino que Keel, resumiendo, Santi, estaba explicando que todo esto era un juego terrible, manejado por entidades muy poderosas, que están más allá de nuestra comprensión, ¿no? Digamos que John Keel estaba en la onda de, por ejemplo, de Salvador Fraser, por poner un ejemplo también conocido para todos los aficionados, que había una serie de entidades ajenas a la especie humana que estaban jugando con nosotros desde hacía incontable tiempo. Y entre los muchos casos que ponía, pues estaba el de el Caballero Negro. ¿Qué es el Caballero Negro? Pues es un presunto satélite artificial que estaría orbitando nuestro planeta desde muchos años antes de que el Sputnik y cualquier artefacto humano estuviese colocado en el espacio. Ahora mismo salimos de la Tierra, nos aproximamos a ese objeto misterioso. De verdad, si queréis, si os apetece, coger lápiz y papel, si es posible, porque lo que viene a continuación es sencillamente alucinante. En el espacio hay algo o alguien. El primer rastro del Caballero Negro aparecería en una fecha que se nos antoja muy lejana, 1927. En esa época habría habido astrónomos que habrían detectado un objeto extraño en el cielo, y además se dio una epidemia de señales de radio que... operadores en aquellos tiempos de los equipos absolutamente primitivos captaban. Esas señales quedaron registradas tanto por los astrónomos como por los radioaficionados y los operadores de la época, y fue precisamente en los años 70, casi en los 80, cuando un astrónomo actual, Duncan Lunan, un astrónomo escocés, se dedicó a intentar decodificarlas. El mensaje que hemos leído al principio del programa, ese mensaje que señala la procedencia de esas señales o la procedencia de quienes idearon el ingenio que manda esas señales, fue la conclusión que sacó Duncan Lunan de el estudio de esos patrones y básicamente sacó un mapa estelar, y de ese mapa estelar dedujo esa posición en concreto. Eso no sería nada si no fuera porque en 1953 el doctor Lincoln La Paz de la Universidad de Nuevo México detecta con su telescopio otra vez ese mismo objeto. ¿Cómo era, Santi? ¿Cómo lo veían los observatorios astronómicos? Lo veían como un punto, lo veían como veríamos ahora mismo los satélites, que a veces vemos pasar la Estación Espacial Internacional, vemos pasar algún otro satélite que sobre todo en horas del crepúsculo o del amanecer son más visibles porque contrasta la luz del sol que reciben con la oscuridad que todavía nosotros percibimos aquí abajo. Pero evidentemente algo que no debía estar ahí. Claro, o sea, lógicamente un astrónomo se da cuenta de que eso no es normal y de que eso además está pasando con cierta periodicidad. El asunto lo pone en conocimiento de la comunidad científica y rápidamente llama la atención del Pentágono. Pentágono dice, bueno, debían de tener su run ya, en 1953 es 4 años antes del lanzamiento del Sputnik, debían de tener ya sus informes de que los rusos estaban preparando algo, y decían, no vaya a ser que sea esto y que todavía no hayan dicho nada o algún precedente de esto. Así que deciden colocar al frente de la investigación a Clyde Tombaugh. Ni más ni menos. Clyde Tombaugh es el descubridor del planeta Plutón, y se le encarga que dictamine qué tipo de objeto es, qué tamaño tiene, cuál es su naturaleza. Ya para entonces la historia ha traspasado toda la prensa. Es la prensa de esa época la que le llama el Caballero Negro, sin que sepamos exactamente de dónde viene el nombre. Algunos otros periódicos lo llaman simplemente la cosa del cielo, para abreviar. Y Clyde Tombaugh se tira un año investigando ese objeto. Ese informe permanece clasificado a día de hoy. Permanece clasificado, pero durante ese interín, Clyde Tombaugh, que ya era una personalidad mediática, sí hizo declaraciones. Y en 1954 declaraba la revista Aviation Week que había un satélite orbitando la Tierra, que no podía dictaminar, aunque le parecía muy improbable, si era un objeto celeste captado por la gravedad terrestre o si era otra cosa. Lo cierto es que un año después,
con el informe ya entregado, le hacen otra entrevista en Popular Mechanics. Y en Popular Mechanics dice que ni el descubrimiento era cierto, ni el objeto era importante, y que, curiosamente, lo que se le había encargado no tenía ninguna relación con los platillos volantes. El contenido de la pregunta no tenía esa palabra. Curiosamente, Clayton Bauer, a raíz de ese estudio, se hace ufólogo aficionado. Da conferencias sobre ufología, se muestra convencido de la visita de otros seres inteligentes a nuestro planeta. Hablamos de uno de los grandes antidescubridores de grandes planetas y objetos en el sistema solar. Sí, y de hecho, además, incluso él mismo declara haber protagonizado algún avistamiento. Es decir, estamos hablando de una persona que de repente da un vuelco en sus creencias. No volvemos a saber nada del Caballero Negro hasta agosto de 1960. Los norteamericanos están recién estrenando el NORAD, el sistema de detección aérea más sofisticado del mundo, con el que pretenden, entre otras cosas, pues intentar prevenir cualquier tipo de lanzamiento o de ataque de la Unión Soviética. Pues una de las primeras cosas que detecta el NORAD es un satélite anómalo. Un satélite que orbita en una órbita polar, cosa que no se había conseguido hasta la fecha, y que además lo hace en sentido contrario a todos los demás satélites que se habían colocado en órbita hasta el momento. Vuelve a haber otro encargo, en este caso se encarga al Planetario Adler de Chicago y a su jefe, Robert L. Johnson, que también es una figura mediática y que dice a los periódicos de Chicago que por lo menos el objeto podría tener la decencia de hacer algo que se espere en un objeto natural, porque no le da ningún tipo de explicación. Encima este sí que transmitía algún tipo de señal de radio. Durante 3 semanas los astrónomos de todo el mundo estuvieron locos porque era perfectamente visible, se le fotografió. Las fotografías que quedan es una línea blanca en el cielo, simplemente se fotografiaba su estela, su traza, es decir, estaba físicamente allí. Se dictaminó que el objeto podía tener unos 20 metros de tamaño y pesar unas 15 toneladas. Pensemos que esta vez ya había sido detectado por radar, no solamente teníamos su imagen óptica. Y en 1960, el 7 de marzo, hasta la revista Time le dedica un buen artículo dando la versión de que, bueno, posiblemente se trataría de los restos de algún lanzamiento norteamericano y pues vanagloriándose del éxito del sistema de detección de radar norteamericano. El único problema es que en 1960 no había nada capaz de poner 15 toneladas en órbita. En esta alucinante historia, donde no sabemos dónde empieza el mito, la leyenda, la acumulación de datos sensacionales y la profunda verdad, que a veces supera todo eso con creces, aparece un personaje bien conocido del mundo de la astronáutica y del mundo también de las observaciones de ovnis, Gordon Cooper. Sí, 3 años más tarde. Javier está poniendo una cara como diciendo, esto es alucinante, lo es, 3 años más tarde, curiosamente, Gordon Cooper ha hablado mucho de sus avistamientos ovni, pero muy poco de este caso. Ha hablado de sus avistamientos ovni cuando era piloto militar, de cómo incluso llegó a protagonizar o a ver cómo se filmaba uno de estos aparatos que se había posado en el desierto. Es decir, declaraciones bastante impactantes. Y que le trajeron muchos problemas. Pero de esto que es histórico y está registrado, rara vez ha hablado. Estaba haciendo historia. Estaba en la Faith 7, una cápsula espacial que iba a dar 7 órbitas a la Tierra. 22 órbitas a la Tierra. La Faith 7 da el número. En la órbita 22, en la última, Gordon Cooper se comunica con la estación de seguimiento de Australia y dice que se dirige hacia él un objeto oscuro de color verdoso y que, que pide algún tipo de confirmación si por el radar le están siguiendo o si efectivamente parece ser que hay confirmación desde tierra, aunque eso es lo que dice la NBC, que da la información 2 veces ese día,
pero que luego sus reporteros reciben la orden de que está absolutamente prohibido preguntarle a Gordon Cooper sobre ese incidente en la rueda de prensa que habría unos días después de su aterrizaje. De hecho, tardó un par de semanas en darse una explicación oficial, y la explicación oficial es que una falla eléctrica en la cápsula había provocado altos niveles de dióxido de carbono y eso le había provocado alucinaciones a Cooper. Dos y 18 minutos, conectamos casi con otro mundo. Es Gordon Cooper hablando desde algún lugar fuera de la Tierra, un hombre que aseguró que fue valiente, que dijo que había visto ovnis, pero cayó mucho en torno a esta historia que hoy Santiago Camacho está diseccionando para todos los oyentes, la extraña historia de ese objeto en mitad de la nada, en mitad del espacio, el Caballero Negro. ¿Pero ha sido Gordon Cooper el único que ha podido ver de cerca este objeto? Pues a lo mejor no. Ya tenemos que dar otro salto en el tiempo e irnos a 1987, a la lanzadera espacial Endeavour. La misión era la STS-088. Hay 5 fotografías, 5, en la web de la NASA, perfectamente reconocidas, catalogadas como basura espacial, de un objeto oscuro, de formas irregulares, muy extrañas. De hecho, sé que buena parte de nuestros oyentes están ahora mismo tecleando ese STS-088 para ver las fotografías y se encontrarán con algo que parece un montaje, que parece de ciencia ficción, parece que lo ha colocado ahí pues un productor cinematográfico para diseñar un tipo de objeto inquietante. Una nave maligna, desde luego, una nave de aspecto maligno, ¿no? Esas fotografías, los defensores de la historia del Caballero Negro dicen que podría ser uno de sus avistamientos. Desde luego es un objeto muy extraño y tampoco parece cuadrar, y ha habido muchos expertos que han analizado esas fotografías, con nada que parezca basura espacial, es decir, no tiene la forma característica de ningún tipo de pieza perdida en un lanzamiento, de ningún tipo de satélite fuera de uso, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Hay un personaje extraño que podría poner el epílogo de esta historia. Y no es un operador de radio, no es un astronauta, no es un piloto militar, no es un astrónomo. Es un escritor muy famoso, Philip K. Dick. Y esto le da un aspecto ya un poco de mundo nebuloso, porque Philip K. Dick trabajó toda su vida en la ciencia ficción con el asunto de la erosión de la realidad, y eso me parece apasionante, con la sensación, como otros grandes genios, y luego el tema del lugar en el que estuvimos en el Prado la noche de ayer creo que tiene mucho que ver. Philip K. Dick, toda su vida, autor por ejemplo de Blade Runner o de Minority Report, por desgracia pasadas al cine cuando él ya había muerto, todo un pionero del trabajo en la ciencia ficción. Resulta que él estuvo amedrentado, parece que él tiene una hermana gemela que fallece en extrañas circunstancias con solo 5 semanas de edad. Él está enterrado junto a esa niña ahora. Su padre entierra a su propio hijo. Es una historia de un dramatismo brutal. A él le marca profundamente. Aparecen muchas figuras fantasmales de mujeres o de mujeres entre dos mundos en sus novelas. Pero él, toda su vida, se preguntó, y Blade Runner es una muestra impresionante, ¿no? Es hasta qué punto lo real es real y lo irreal irreal. Hasta qué punto vivimos vidas paralelas. Él tiene una frase, Santiago, que es brutal, tremenda, que tiene mucho que ver con los enigmas del arte y con el misterio. Mucha gente habla de vidas anteriores. Yo voy más allá. Yo creo que hay vidas paralelas. Y él decía, incluso se atrevía a decir que esos fallos del sistema, ese de repente escuchar una frase y decir en este sitio yo ya he estado, ese que alguien diga algo que tú ya te esperabas, son fallos de esa especie de ordenamiento de la realidad, de una realidad que a veces tiene pequeños lapsos, pequeños fallos, errores de carga, y uno de repente sabe que está viviendo diferentes escenas en diferentes planos. Esa realidad irreal, ese mundo absolutamente lleno de misterios, es el que rodea al autor de Blade Runner o de Minority Report. Lo que no sabíamos es que él había hablado, nunca mejor dicho, no de este Caballero Negro, sino al parecer con el propio Caballero Negro.
Pues sí, a principios de febrero de 1974 y ya a partir de ahí hasta su fallecimiento, Philip K. Dick tiene una serie de experiencias místicas o paranormales o forteanas o psicóticas, si queremos darle... Él mismo siempre se preguntó, sí, ¿no? Si sufría una esquizofrenia, si sufría, ¿qué le pasaba? Pero él veía que accedía a otros mundos y lo escribía. Sí, fueron 8 años muy extraños en su vida. Fueron 8 años en los cuales él dijo que estaba en contacto con algo que le hablaba desde el cielo, con algo que orbitaba nuestro planeta y que él le había dado un nombre, le había llamado Valis. Valis es un acrónimo en inglés de Gran Sistema Inteligente Viviente. Y él, a través de Valis, escribió novelas, escribió reflexiones, recibió avisos. Hay, por ejemplo, cosas tan curiosas como que estaba escuchando un día una canción de los Beatles, estaba escuchando Strawberry Fields Forever, y Valis le cambió la letra. Los Beatles seguían cantando, pero la letra decía otra cosa. Y la letra le avisaba de que una hernia inguinal que estaba teniendo su hijo, si no era operada inmediatamente, podía poner en grave riesgo su vida. Efectivamente, cogió al chaval, lo llevó al médico, y los médicos que no habían detectado esa enfermedad dijeron que efectivamente ese tipo de hernia en concreto sí era extremadamente peligrosa y tenía que ser operada en el momento. Y Philip K. Dick, obsesión, esquizofrenia, locura, cree que está recibiendo órdenes de un punto del espacio, de un satélite vagando por el espacio, y dedica miles de páginas a hablar de eso, y que parece que entronca directamente, aunque él nunca lo dijo, con esta otra historia paralela, ¿no? Escribe 4 novelas sobre Valis. 4, que no son ni mucho menos ni las más populares, ni las más conocidas, ni se han llevado al cine. Se llaman Radio Libre Albemuth, Valis, La Invasión Divina y La Transmigración de Timothy Archer, que es además su obra póstuma. Si se ponen juntas, son una especie de autobiografía mística del propio Philip K. Dick. Y aparte de eso, dejó una especie de exégesis extraña de 8.000 páginas y más de 1 millón de palabras, que no está publicada, con las revelaciones que le había hecho Valis. Él estaba en todo momento convencido de que aquello había sido colocado por una inteligencia extraterrestre, que había estado aquí, que nos había ayudado, que nos había dado nuestra civilización y que había dejado ese objeto con una finalidad: vigilarnos, darnos un empujoncito de vez en cuando, sobre todo iluminando o haciendo revelaciones a determinados individuos que podían ser claves, y en caso de que todo fuera realmente mal, informar a esos dioses del pasado a los que se refería John Keel. La increíble historia de uno de los grandes padres de la ciencia ficción, que confesó que esto era una parte de su verdad, que estaba en conexión con un objeto, que por otro lado ese objeto ha generado un montón de ríos de tinta solo en el mundo de la astronomía y astronáutica, y por eso no es muy conocido. Nosotros lo reconocemos, desconocíamos esta parcela de la historia del Caballero Negro, y desde luego recomendamos leer a Philip K. Dick, y os aseguramos que es un tema difícil, pero un día indagaremos en la mente de las personas que en España y fuera de España han hecho ciencia ficción, a veces como única forma de exorcizar sus propios demonios, como única forma de plasmar cosas que ellos estaban viviendo. Hasta el último de sus días, Philip K. Dick, repito, el gran actor de Blade Runner, autor de Blade Runner, con otro título en su novela, o de Minority Report, estuvo convencido, era un gran estudioso como lo de Jung, que la realidad mística, la realidad de lo aparentemente irreal, la presencia de lo sagrado repentinamente en el ser humano, las apariciones, la sensación de que hay emisarios que nos dicen que hay otras cosas, eso estaba absolutamente probado por él, pero que la vida nos obligaba a renunciar a esos misterios, la vida nos obligaba a tener un tipo de conducta, pero que eso, como decía Jung, subyacía, estaba por detrás, o como decía Rolf Carballo, la realidad velada, estaba ahí de alguna forma apareciendo y desapareciendo. La gran pregunta, queridos amigos de Milenio, es ¿cuántos autores de la ciencia ficción que han influido en mentes que lo leían como bueno, pasatiempo prácticamente, estaban lanzando en clave ciertas verdades? Esta historia que he contado hoy, Santiago Camacho, es una muestra.
¿Será que hay alguien de verdad ahí fuera lanzando mensajes concretos a gente concreta que pueda hacer pensar a otra gente? Pues ahora sí que vamos a profundizar un poco en todo esto, que tiene mucho que ver, pero antes, si os parece, mensajes, cómo no, mensajes de nuestra audiencia, de todos vosotros. A ver, Santi, repite cómo pueden ver, se pueden ver las fotos del Caballero Negro, claro, lo pregunta Manuel Moreno. El público ha quedado impresionado, porque es menuda historia. Buscar, por ejemplo, en Google Imágenes STS-088 UFO y le salen. Muy bien. Diego Cozar dice, ¿por qué nos quieren hacer creer que no hay vida en el espacio? ¿Qué quieren esconder? Bueno, yo lo tengo muy claro. Cancela Freire. Me extraña que no hayan intentado capturar a ese caballero negro. Luis García Cuenca, no es para pensar que quien domina el mundo es imposible que sea humano, ya que cada día vemos cosas inhumanas en todo el mundo. Mario dice, si nos hubieran estado observando seres inteligentes desde el espacio, ¿cómo lanzábamos animales? A este se preguntarían, ¿qué clase de civilización vivirá en ese planeta azul mandando tanto animal al espacio? Eleni Magué dice, vaya tela, tanto experimentar con animales, sobre todo con perros y primates, los cuales están llenos de sentimientos. Miguel Ángel Molina, hacemos lo que queremos con la naturaleza sin pedirle permiso. Normal que la naturaleza haga lo que quiere con nosotros. Flor Cobo dice que es muy triste la cantidad de animales que tienen que sufrir para satisfacer las ambiciones humanas. Cuántas muertes tontas para intentar explorar algo que creo aún nos viene grande, cuando aún no conocemos al 100% nuestro planeta. Aunque es curioso porque a veces se habla de la naturaleza contra nosotros. ¿Acaso nosotros no somos naturaleza? O sea, la naturaleza también está hablando a través de nosotros. Y eso es realmente polémico y curioso. ¿Os acordáis, no? 2001. Odisea en el espacio, ese monolito maravilloso, ese momento impresionante en que el hombre cambia. De alguna forma el Caballero Oscuro puede ser una metáfora, una ficción, o no, no lo sé, de que algo muy poderoso habla al hombre desde algún lugar, habla al ser humano desde algún punto, y ese mensaje se va filtrando, aunque evidentemente no es un mensaje ni políticamente correcto, ni interesante para muchos, es mejor callarlo. Tendrán razón tantos locos de la ciencia ficción, y entre los locos muchos artistas, claro, y mucha gente con cierta sensibilidad. Mire, Javier, esto te lo voy a dedicar. ¿Te parece? Esta canción te la voy a dedicar. Este es un genio absolutamente sublime. Claro, es una de esas personas, una de esas que uno mira, en mi opinión, con veneración, porque sin duda un griego como Vangelis lo ha demostrado con su música. No hace falta idioma. La sensibilidad, el estar entre dos mundos, el llegar a un nivel supremo de conciencia de las cosas, y lo hace con su música. Y él, hacia 1998, dedicó un disco no muy entendido por la crítica a un compatriota maravilloso y enigmático, el Greco, Domenico Theotokopoulos. Ayer estuvimos delante del Greco, a solas con sus cuadros y con muchos más. Así que esta música de un griego para otro tiene que sonar exactamente ahora. Y decimos todo esto porque ni más ni menos está a punto de salir, el día 5, el libro El Maestro del Prado, de nuestro compañero Javier Sierra, que edita Planeta. Esa portada que está causando ya sensación en las redes, que ha puesto Guillermo León, es Javier, evidentemente, vestido como viejo maestro. Y a mí me encanta, porque hay que transfigurarse, hay que meterse en el papel y hay que hacerlo de verdad. Javier ha sufrido, yo no tengo la menor duda, un auténtico proceso iniciático, o sea, no es el mismo antes de esta aventura y después, estoy seguro, y él nos habla de secretos en el Prado, y yo tuve la oportunidad increíble, y ahora vosotros, de viajar con él entre esas maravillas llenas de claves. Ver esas galerías vacías, Javier, del Prado, ver tantas obras que parece que se miraban unas a otras, que se contaban sus secretos. Yo hubo un momento que casi dices, bueno, aquí tienes que sufrir el síndrome de Stendhal, ¿no? Tanta belleza, tanta grandeza, tanta genialidad, tanta espiritualidad, no es asumible. O sea, llega un momento en que uno no puede, pero ahí estaba, entre ellos el Greco. Entre ellos el Greco, pero esta canción nos emocionaría igualmente si la escucháramos delante del Jardín de las Delicias, por ejemplo, del Bosco. Fíjate, hubo un momento en esa visita de anoche al interior vacío del Museo del Prado que a mí me sobrecogió especialmente. Fue ese momento en el que solicitamos para filmarlo para Cuarto Milenio, solicitamos que quitaran la catenaria que protegía al tríptico del Jardín de las Delicias, ¿no? Para que la imagen fuera mucho más limpia.
quitar esa barrera que es física, pero también psicológica, y que nos permitió acercarnos quizá unos centímetros más a esa tabla de 500 años de antigüedad que pintó Jerónimo Bosco, que estuvo 10 años trabajando con ella y que está llena de pequeñísimos detalles que, lo comentábamos, viéndolo en las reproducciones, en los grandes libros de arte, que hay impresiones maravillosas, sin embargo no recogen. Es imposible ver esa riqueza y esas sensaciones que transmitía el original. Yo ayer fui consciente, lo sabía de la prehistoria, sabía, y lo he contado muchas veces, que hay un gran problema para los fotógrafos, e incluso para cuando uno hace un vídeo. ¿Cómo es posible que lo que el ojo ve y lo que el alma siente no tenga nada que ver, aunque milimétricamente sea lo mismo lo que aparece en una fotografía al máximo nivel, con 200.000 píxeles, me da igual, o megapíxeles, me da lo mismo? No es. Pero yo pensaba que eso era propio de los magos de la prehistoria, y que sí, que el arte más moderno de los viejos maestros, cuando uno le hace una fotografía, lo filma, es lo que uno está viendo. Y a partir de la noche de ayer os puedo decir que eso es mentira. Pero a un nivel tremendo, es decir, lo que eran no solo volúmenes, sino perspectivas, lo que eran luces absolutamente espirituales, lo que son cosas que no se pueden contar con palabras, inefables, se veía ayer. Ayer estábamos, yo nunca había estado tan cerca todavía de la obra maestra del Bosco, y entonces vi cosas. Ese cuadro, he pasado decenas de horas delante de ese cuadro, en libros y en persona, pero ayer yo veía que eso era una especie de conjunción de cosas mágicas que casi respiraban. Lo digo como lo siento. Sí, y además nos podíamos casi imaginar el aliento de Felipe II sobre esa tabla, porque él lo contempló también durante horas en la soledad del monasterio del Escorial, y sabemos que sus últimos momentos, su meditatio mortis, esos momentos en los que él decidía recogerse ya en la agonía para preparar su camino al más allá, los pasó a pocos centímetros del Jardín de las Delicias. ¡Qué impresión! Porque uno piensa que ante esa explosión de colores, de carnalidad que hay en el Jardín de las Delicias, no hay hueco aparente para una meditatio mortis, para prepararse para el más allá. Pero ¿tú te acuerdas, Iker? En la tabla que llaman del infierno, en la esquina superior derecha, hay unas ruinas sobre el horizonte. Una de esas ruinas tiene una puerta que es con un arco. Es un pequeño detalle en el cuadro del que irradia una luz tremenda, y hay un grupo de almas que están flotando, que no están pisando el suelo, la rampa que conduce hacia ese umbral, y que se acercan hacia esa luminosidad. Es el efecto túnel, es lo que nos han contado tantas y tantas veces, que el Bosco también pintó en otra de sus famosas tablas, en la subida al Empireo, pero que también encontramos ayer, por primera vez, sin haberlo previsto, en otra obra de ese visionario que hoy homenajeamos, que es el Greco. En la encarnación del Greco, la perspectiva de la paloma parece surgir de uno de sus túneles. Claro, es difícil contar esto por la radio, posiblemente, porque ahora quien acuda a un libro o una foto sí ve la paloma, sí ve la luz, pero os aseguro, amigos, que hay que ir al museo, ponerse delante, si es posible, con música de verdad en los cascos, para aislar del resto del público. Ayer en el Prado sentimos algo, y por supuesto abrimos el debate en cualquier momento, porque todos hemos captado el arte en alguna ocasión mágico de cierta forma, pero fijaos, la experiencia fue muy dura, en el buen sentido, muy intensa, porque los cuadros sin público son otra cosa ya no es lo mismo. Es como si nosotros, con nuestras miserias, todos las tenemos, con nuestras preocupaciones, con nuestro estrés, interfiriésemos en la magia pura de esos cuadros. Cuando están solos, parece que el mensaje llega de una forma mucho más clara, que la conexión es total. Claro, mirando al Bosco o al Greco, veíamos luces, perspectivas, efectos, vamos a llamarlo 3D, como suena, 3D, hace 500 años, así de claro, que cuando uno filma, y digo filma, que supuestamente está registrando la misma realidad, ya no es una reproducción, no aparecen. Hay unas franjas negras en el famosísimo infierno del Bosco, que todo el mundo ahora mismo está visualizando o puede acudir rápidamente, que en cualquier reproducción, aunque sea la mejor, fijaos lo que os digo, son borrones negros. Es más, yo pensaba que eran borrones negros. Ayer, a 20 centímetros de esos borrones negros, vi cómo asomaban cráneos, cabezas, eran procesiones inmensas
de ánimas o de demonios o de gente vagando. El pintor lo hizo de tal forma que solo a esa distancia uno conecta con eso. Quizá por eso Felipe II estuvo ahí. Pero es que hubo muchos más reyes que murieron delante de un cuadro mágico. El propio padre de Felipe II, y Javier lo cuenta en El Maestro del Prado, también muere ante un cuadro mágico. Pero ese cuadro mágico representa al propio rey, un buen ejemplo precisamente para los días que corren, despojado de toda riqueza, de todo adorno. No valen joyas, no valen lujos. Carlos V, el hombre más poderoso quizá de la historia, está como un ánima, solo con una mortaja, observando la luz del más allá. Y eso produce tal impresión. En el fondo nos estaba diciendo, en el momento en que uno trasciende, de nada vale lo material. Y el hombre, que lo podéis ver en el Museo del Prado, esa tabla de Tiziano con Carlos V aproximándose a la luz. Pero me iban a matar, Javier. Tú hablas del Museo del Prado y del Maestro del Prado. Y claro, la gente dirá, la nueva novela de Javier. Pero esto no es una novela. Es que tú tienes un encuentro personal. Sí, la historia parte de una experiencia personal. Sucede en las Navidades de 1990, cuando yo acababa de llegar prácticamente a Madrid, llevaba un año estudiando periodismo en la capital, venía de provincias, y el Museo del Prado se antojaba como el lugar perfecto en el que refugiarse y pasar unas horas de frío invierno en un sitio calentito y pasando desapercibido viendo las grandes maravillas que había estudiado en los libros. ¿No eres ningún experto en arte? En absoluto. Ni tampoco tenía pretensión de estudiar arte, ni en mis planes figuraba nada que no fuera el periodismo, la Facultad de Ciencias de la Información y los ovnis por aquel entonces, ¿no? Pero, sin embargo, ocurrió algo extraño que me marcó y que me hizo pensar mucho durante bastante tiempo. Fue delante de una pintura de Rafael, La Perla. Era el cuadro favorito de Felipe IV, eso lo supe después. Supe también después que La Perla no obedecía a ningún detalle de una piedra preciosa o de algo parecido en la imagen, porque lo que se ve en ese cuadro es a la Virgen con dos niños y con Santa Isabel, la prima de la Virgen, con ella, ¿no? Sin embargo, cuando yo me quedé abstraído viendo al niño central de la composición y cómo su mirada se perdía más allá del cuadro, no miraba ni a su madre, ni a San José que estaba escondido en una esquina, ni a ninguno de los otros personajes de la composición rafaelita, cuando me quedé abstraído en aquella mirada preguntándome hacia dónde estaba posando sus ojos aquel infante, de repente me di cuenta de que llevaba un buen rato a mi lado un hombre. Un señor mayor, vestido con un abrigo negro largo hasta los pies, que me pareció elegante, tendría unos 60 y muchos años, y que estaba tan absorto como yo en la misma mirada de ese mismo niño. En un momento determinado ese hombre se gira hacia mí, me saluda y se ofrece a enseñarme detalles ocultos de otras composiciones del museo. Y ahí nace algo. Nace una inquietud, nace un misterio, que es el que me impulsa a crear 20 años más tarde este libro, El Maestro del Prado. Y es que las miradas son una de las claves para entender ese museo mágico que es el Prado. El Prado no se puede observar de forma aburrida, ¿verdad? El Prado no se puede ir uno a perder en él por obligación. Bueno, perderse en él ya sería un buen síntoma. Hay que ver fragmentos, cosas, ir aprendiendo. Además, desde niños. Yo me acuerdo de muy pequeñita, no todas las salas en un día porque es imposible y los niños se cansan, pero como lo teníamos... Y los mayores, como es lo imposible. Teníamos muy cerquita, casi todos los fines de semana mi padre nos íbamos de sala en sala, y entonces cada domingo veíamos una sala diferente. Y se te quedan, y cuando te cuentan las historias de los pintores desde muy pequeño, porque yo me acuerdo con 6, 7 años y que se me han quedado esas historias y los cuadros que me daban miedo y en los cuadros que me emocionaba, con lo cual son unas visitas las que hay que hacer a esas salas del Museo del Prado, tanto con ojos de niños, si los puedes llevar al lado, porque los comentarios que hacen cuando ven una obra de arte son dignos de grabar, como ya con los ojos de adulto, que ves esas obras que veías cuando eras pequeña de otra forma completamente distinta y te recuerda mucho esos paseos con tus familiares. Hablando de ojos de niño, ayer estábamos Javier y yo simplemente dando un paseo
Pero claro, es como hizo Eugenio Dors en su día, ¿no? 3 horas en el Museo del Prado. Ese paseo es impagable, ¿no? Ese paseo es una cosa que te deja un poco... Y hay un momento en que nos quedamos junto a un arco. Imaginaos, amigos, el museo sin nadie, prácticamente, solo con las personas que velaban por nuestra seguridad. Y qué arco, ¿eh? O sea, Sí. que cuadros separaba a uno y a otro lado. Y es que esto me impresionó mucho. Es decir, ojalá Javier sea el guía de secretos, algunos tan evidentes, si se ven con esta mirada, con indagaciones nuevas de Javier, ojo, no vienen de un historiador, no vienen de un sesudo compilador de vidas de maestros, no, pero son tan evidentes que ojalá consigamos lo que se ha conseguido en otros países, ¿no? Que la gente vaya al museo a fascinarse, a emocionarse, luego si quieren a aprender y a ser muy sesudos, si lo desean, pero que se enganchen un poco a esa llave que conecta con otros mundos. No os quepa la menor duda, desde la antigüedad ha sido así, y en el fondo los maestros siguen unas corrientes. Nos están diciendo lo mismo que nos dicen los aparecidos, en mi opinión, los fenómenos extraños. Nos están diciendo lo mismo, nos están gritando que la vida es mucho más. La vida es inabarcable y mucho más misteriosa de lo que nos quieren contar. Resulta que en un cuadro de Rafael, impresionante, que yo, lo confieso, hubiese pasado por él sin... Y soy un amante del arte, pero hubiese pasado por él en busca, no sé, de la sala de Goya, que sí me interesaba. Y me sigue interesando. Resulta que hay una visión brutal. Y yo ayer pensaba, mirando a Javier cómo me lo contaba, y digo, este es un ejemplo para todos aquellos que han visto el misterio. El cuadro, Javier, es de Rafael y es una copia de un Rafael, que es la Transfiguración. La Transfiguración. Es de Giovanni Battista Penni, es uno de los ayudantes de su taller. Es un cuadro gigantesco, recuérdalo, son 3 metros de alzada, 3 metros y pico de alzada del cuadro, que representa la ascensión de Jesús a los cielos desde la cima del monte Tabor. Lo que se ve es, en la escena sobrenatural, a Jesús rodeado de Moisés y de Elías. Como siempre, 2 mundos. Hay 2 mundos en un cuadro. Eso es, él está flotando entre las nubes, y en la parte inferior de esa composición un grupo de personas que son los apóstoles, que están discutiendo en el plano terrestre. Ninguno ve lo que está sucediendo delante de sus narices, ninguno ve lo sobrenatural. Sin embargo, hay una gran discusión, esa es la impresión que transmite, y todos terminan apuntando a un niño. Ese niño, que es al que tú te referías con esa mirada especial, ese niño tiene un brazo elevado hacia el cielo, otro hacia la tierra, marcando claramente el eje como de comunicación entre ambos lugares, entre ambas dimensiones. El niño tiene una mirada muy especial, él es estrábico, tiene un ojo mirando para un lado y otro para otro, mostrando claramente que tiene la posibilidad de ver esos 2 mundos. Y en medio de esa composición, de ese cuadro, hay un personaje que no aparece citado en los evangelios, pero sí en las notas de Rafael, que es una mujer de espaldas que con sus 2 dedos índice, por si hubiera alguna duda, está señalando, está marcando a ese niño. Esa mujer es la sabiduría. De alguna manera nos está diciendo Rafael en la que fue su última obra pictórica, la obra que tuvo sobre la tumba cuando él murió con 34 años de manera prematura. Nos está diciendo que a través de la sabiduría se puede detectar a aquel que es capaz de comunicar los 2 mundos. Si nos aproximamos, caminamos unos pasos y vamos al niño poseído, al niño loco, como se le llamó en esa escena, vemos las dos pupilas absolutamente opuestas en cada esquina de uno de los ojos. Sí, un loco, un simple poseído, un niño tarado. Es impresionante porque todos los personajes del cuadro, con su sabiduría, le señalan a él como una anomalía. No ven lo que está pasando en los cielos, solamente ese niño especial está viendo lo sobrenatural. Es como un mensaje que nos dice: solo los locos pueden ver la gloria, solo los que llamamos locos pueden sintonizar con otro dial. Claro, verlo en un cuadro de esta forma tan brutal a uno le abruma, le impresiona. Pero Rafael dejó un mensaje, que yo lo cuento en el libro, todavía más sutil. Unos años antes de pintar la Transfiguración, él hizo un retrato a uno de los grandes bibliotecarios y sabios de su tiempo en Roma. Ese hombre se llamaba Tommaso Inghirami. El retrato de Tommaso Inghirami de Rafael, que se puede buscar también por internet y que encontrarán nuestros oyentes enseguida, muestra a un hombre
que también tiene esa mirada, la misma mirada del niño poseído, solo que ese hombre fue el que le enseñó a Rafael muchos de los grandes secretos del arte y de cómo utilizar el arte para comunicar mundos. Ayer nos dimos cuenta de que muchos de los personajes del famoso Jardín de las Delicias del Bosco, y nunca lo habíamos visto así, están como hechizados. Hay gente normal, gente sonrosada, gente de color casi moreno, y hay otros que son como fantasmas, pálidos. Hasta ahora parecían en el mismo mundo, en la misma zona de la tabla. No, debe haber un rito. Se habló de los adamitas, de viejas herejías que incluso llegaron a pelear con la cristiandad de alguna manera, de viejas herejías que incluso decían por el pecado hacia Dios. Una cosa muy extraña. Pero es que estas herejías, herejes, magos, nigromantes, han estado detrás de grandes pintores. Y esto es lo que viene a contarnos Javier. Por ejemplo, aunque sea en un flash, Javier, porque quiero preguntarte un par de cosas más personales. Pero para que la gente entienda, nuestro público entienda, quien no haya sentido nunca el arte entienda que si va al Prado, va a ver, sentir cosas, va a sentirse detective. Y eso es muy importante. No hace falta ser un sabio. No hace falta incluso tener una sensibilidad extrema y analizar cada pincelada. Así no es eso. Es meterse en el mundo de los cuadros, dejarse atrapar por su arrullo y por su mensaje. Resulta que el propio Greco, fijaos hasta qué punto llega el absurdo, el Greco pintaba las figuras que no eran ya humanas, eran espíritus, no hay más que verlo. Ir rápidamente a internet, amigos, ver al Greco. Y claro, decían, llegaron a decir para intentar entenderlo, claro, tenía un defecto en la visión, ¿no? Se ha llegado a decir eso, y mucha gente lo repite, como repiten los tópicos todo el mundo, es que tenía un defecto de dioptrías y pintaba alargada a la gente. Claro, no voy a ni comentar esto, pero es la manera de materializar todo lo que es espiritual. El Greco era un hombre, entre otras muchas cosas, que pintaba el más allá, pero es que encima también estaba de alguna forma influido por estos personajes fundamentales que no aparecen en las biografías, visionarios, profetas, magos. Hay un altar famosísimo al que pertenecen varias de las pinturas que se conservan en la sala 9 del Museo del Prado, que es el altar de María de Aragón para el convento de la Encarnación de Madrid, que fueron pintados para homenajear a Alonso de Orozco, un predicador del siglo XVI muy poco conocido, que tenía esta capacidad visionaria que se atribuye a ese niño poseído de Rafael o a Tommaso Inghirami, ¿no? Él era capaz de ver el más allá, de ver escenas de la historia bíblica y de escribirlas en sus apasionados escritos con detalles increíbles. Por ejemplo, decía que en el momento en el que el ángel Gabriel se aparece ante la Virgen María en su habitación, la habitación se diluye, se derrite, se funde con lo sobrenatural. Bueno, pues esa sensación de fundición de la realidad con lo sobrenatural es justo la que da la tabla de la Encarnación que estuvimos contemplando tú y yo también a muy pocos centímetros. Y muy impresionados. Lo que no habíamos visto en las reproducciones sobre papel, en los libros, en las imágenes de internet de esa Encarnación, es que esa especie de bultos que hay por detrás de la Virgen y del ángel y que ascienden hacia los cielos... Simples bultos cuando uno ve un libro. Exacto. En realidad, cuando uno los ve de cerca, son caras, son almas, son presencias. Uno de los cielos, Noel, tampoco le va mal al Greco, ¿eh? Un hombre que quiso conectar con el más allá. ¿Qué te ha enseñado este libro, esta investigación, El Maestro del Prado? Yo puedo decir, Carmen está en el proceso, ¿verdad? ¿Mitad del libro más o menos? No, un poquito menos. Un poquito menos. Estoy en las 100 y pico primeras páginas y estoy enganchadísima. Claro, dirán, hombre, no van a hacer publicidad a su amigo, pero Javier lo sabe muy bien. No, yo me he desvelado entre con nosotros este libro. Somos muy críticos, nos decimos todas las verdades, somos así de... Yo te digo una cosa. Para bien y para mal. Desde luego. Yo se lo dije a Javier muy claro, y él sabe lo que le dije, y yo pienso que hay un momento en su vida, algo ha pasado, tiene que ver todo lo que hemos contado en esta noche también. Hay un momento iniciático, hay un cambio de visión de las cosas, y un cambio que además no abandona nunca a uno. ¿Cuál es ese cambio? ¿Qué has aprendido? Antes de escuchar a nuestros oyentes, que además, evidentemente, para poner un poco de tono desenfadado, han opinado sobre esa portada del magazine de mañana, que va a ser espectacular. Pero si puedes en un minuto, en una sentencia, Javier, y que la gente explore si quiere, ¿qué has aprendido con este? ¿Qué sabes que no sabías antes de esta investigación? No solo debe ser visto. En realidad, ese arte, el arte de verdad, el arte que comunica, el arte que sirve de puente como sirvieron las pinturas prehistóricas de puente
para lo sobrenatural, para el más allá, lo que nos hizo civilización, al fin de cuentas. Fue cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos y a plantearnos cómo proteger a nuestros hijos. Ese arte es para ser sentido. Y el Prado guarda un montón de rincones que hay que explorar. No son todas las obras, ni muchísimo menos. Ni tampoco son las más famosas, ni muchísimo menos. Son unas cuantas, no pocas, que te hacen dar ese salto infinito que tú bautizaste hace algún tiempo. Enhorabuena, Javier. Yo creo que es un libro absolutamente iniciático. Ojalá cambie muchas mentalidades. Igual es verdad lo que decía Philip K. Dick, y alguien está lanzándonos estos destellos para que nosotros, como correa de transmisión, cambiemos también otras mentes. Ojalá. Pero ahora, como somos capaces de reírnos hasta de nosotros mismos, vamos con ese impacto brutal. A mí me parece increíble. Mañana, el Magazine del Mundo, que hace reportajes impresionantes, en portada, yo no sé si es Rubens, si es... Hablan de Leonardo de Sierrinchi. E incluso ya hay montajes con la gente tiene un arte, nunca mejor dicho, la gente tiene un arte impresionante. Estamos viendo ahí, ¿qué estamos viendo? Pues algo sobrenatural. Estamos viendo la portada del magazine que va a salir mañana con Javier vestido de pintor y al lado está bailando la duquesa de Alba. Ahora, de todas formas, ahora diciendo que un magazine como el del Mundo, mañana toda la portada sea Javier Sierra, vestido de pintor. La duquesa, Oye, qué cuadro más impresionante, el triunfo de la muerte, Pero claro, sin la duquesa, por supuesto. Pero ¿qué comenta nuestro público? Claro, me tenías que haber dicho primero que no describiera la portada, porque si no ahora no voy a poder comentarlo. Tania dice, lo visité el año pasado por primera vez y me encantó, pero tengo que volver. Estuve unas 3 horas y media y no pude verlo todo. Tienes lágrimas. Emocionante. Bueno, déjalo, anda, lo comentamos Dave luego. Constantine dice, sé de lo que habla Javier Sierra. A mí me pasó la primera vez que estuve delante del cuadro de Caravaggio, David vencedor de Goliat. Estuve casi tentado a tocarlo. Era cautivadora la mirada del joven con la cabeza del gigante, y sin embargo ambos son el propio artista que le gustaba autorretratarse, sin palabras. Darbosh dice, soy de esos que de pequeño creía que las pinturas de los museos por la noche cobraban vida, ahora la cobran de día. Mariana Hernando, la educación en el arte y en la música, en mi opinión, es fundamental. Deberían darle más importancia en los colegios. Chari Aragón, es fascinante que Javier Sierra nos cuente de estos cuadros la historia. Es bueno para aquellos que no podemos ir a verlos y explicarnos los detalles. No, luego continuamos. No es la historia. Es que no es la historia. Lo asombroso es que es el misterio, que va mucho más allá de la historia y enriquece mucho más si uno está con la parabólica abierta. Javier, de verdad, yo te deseo lo mejor, no te puedo decir más. Creo que es un libro absolutamente especial, creo que es un libro que puede cambiar almas de muchas personas, de verdad. Yo me he emocionado como con ningún otro libro tuyo, y para mí no es una novela, para mí es una introspección en ese otro mundo, ese puente de conexión. Enhorabuena, compañero, no te va a hacer falta la suerte, seguro que vas a arrasar e iremos contando secretos, ¿verdad? Desde luego, poco a poco, pero Iker, la gran felicidad con este libro es saber que estamos en el mismo camino. Y anoche lo comprobamos los dos delante de esas maravillas en el Museo del Prado. Gracias, compañero, mucha suerte. Gracias. Y además, aparte hay que decirlo, es un lujo, no solo la portada del Magazine del Mundo mañana, sino el despliegue, ¿no? Cómo tratan a Javier, que se lo ha ganado en uno de nuestros bestsellers, pero esto va más allá del bestseller, esto va más allá. Es mucho más importante transformar la conciencia en ocasiones, mostrar nuevos mundos, que vender mucho, que también lo va a hacer. Así que todo lo mejor, Javier. Santi, como siempre, que hemos disfrutado muchísimo, que mañana nos vemos. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, como siempre. A ver si se descubre algo del Caballero Oscuro. Yo empiezo a creer ya en el Caballero Oscuro, incluso. Gracias, Santi. Un placer.